Hola Mary, hola Pablo, Lu, hola a todos. ¿Cómo andan? Bruno ahí saludando a la gente. Vamos a ver cómo va la conexión. Carito, Enzo, Flor. ¿Cómo andan, gente? ¿Tienen alguna idea de lo que vamos a hablar? Si ya vieron las historias. Hola, colega. Hola, Luna, Luciana. Bueno, ahí apareció la Doc. Así que bueno, ármense los mates, a disfrutar de la charlita, que este es un tema que es súper interesante para todos. Sí, voy a tratar, no lo garantizo, creo que va a quedar guardado, pero trate de estarse atentos porque el celular, no sé qué pasó la otra vez que no me dejó guardarlo, pero yo voy a intentar de que sí. Vamos acá ya está la Doc. Que se conecte. Pueden ir dejando preguntas. Yo voy a tratar de, a lo largo de la charla, de ir registrando cosas que ustedes vayan preguntando. Hola, Hola, Doc. ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá andamos, todo bien. ¿Cómo está el clima allá? Horrible, Ah, como acá. horrible, llovió todo el día, frío, bueno, es de esperar, ¿no? Pero bueno, la lluvia como Claro. que el gris no colabora mucho. Acá venimos desde el lunes nublado, que amagaba, martes lo mismo, y hoy todo el día horrible, Todo el día horrible. este, lloviendo. Así que Claro, bueno, gracias, Doc, por por favor. aceptar. ¡Ay! ¿Acá estamos? Porque Son este es cosas otro que pueden celular que pasar, tengo. puede Este pasar, es otro, cosas que pasan. cosas que pasan. Es otro celular que tengo que se conecta abajo. Entonces es todo Claro, un tema. Y bueno, nada, así que la tendré estabilidad. cuidado cuando toque la pantalla. Bueno, No, te no, decía, gracias por aceptar la invitación. no, por favor, un gusto. La idea es que, bueno, contarle un poco a la gente sobre este tema que es fascinante y que realmente mucho no sabemos, o sea, sí, cada vez se sabe más, vos ahora nos vas a contar, pero que bueno, que cada vez se ve más el factor del intestino como eje de nuestra salud, ¿no? Así que bueno, te dejo para que te presentes para la gente que no te conoce. Bueno, bueno, yo soy Moni de Rosario. Bueno, me formé acá, viví acá, digamos, bueno, o sea, toda la carrera de la facultad la hice acá en Rosario, pero bueno, después salí un poquito fuera a formarme y a encontrar otra parte de la medicina, sí, que no deja de ser medicina, porque no estamos hablando de algo que no tenga evidencia científica. Simplemente que, bueno, a mí me sucedió que cuando terminé la facultad me encontré con que amaba lo que hacía, todos los años que había aprendido, simplemente que me encontraba con una medicina que era 100% farmacológica y donde me habían enseñado a tratar al paciente, sí, pero no escucharlo y a ver un poquito más allá. Entonces, bueno, empezó un largo camino, sí, la realidad es que fue desaprender y volver a aprender de un montón de cuestiones hasta que llegué a integrar todo en lo que yo hoy hago, que es, bueno, medicina de calidad de vida, que tiene toda la parte de medicina funcional integrada, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Pero antes me vino la duda, y más o menos antes de entrar en todo lo que es este tipo de medicina, ¿qué te dedicabas mayormente? Y en realidad yo tengo las formaciones clásicas de clínica médica, después viajé a Buenos Aires a hacer clínica estética y reparadora Ah, estética. mi otra especialidad es hemoterapia o medicina transfusional, de las cual hoy solamente utilizo plasma rico en plaquetas, pero que bueno, siempre igual trato de hacer lo que es la promoción de la donación de sangre, como nada, como responsabilidad social que tenemos entre todos, porque la realidad es que la sangre no se puede fabricar y depende de nosotros, pero bueno, esa fue de Tal mis cual. especialidades más clásicas, entre comillas, ¿no? De lo que es la medicina. Sí. Bueno, a ver, le contamos un poquito a la gente. Yo, aparte, quiero, ahí cuando me saludan, ¿viste? Me Sí, distraigo, ¿viste? obvio. Aparte, si alguno hace una pregunta, no la quiero perder. Y más con el tema del celular que se puede caer. ¿Qué es entonces, qué es la medicina funcional? ¿Qué es la medicina?
este tipo de medicina, que mucha Este gente tipo de quizás no sabe. medicina. Sí, no, esta medicina en realidad, bueno, no es una medicina como muy antigua, ¿no? Pero es la medicina de los por qué. Sí, es la medicina que en realidad va a la raíz, ¿sí? A la raíz del problema. A ver, Sí, yo obviamente siempre digo, me formé en esta especialidad, en medicina, y obviamente que creo en la ciencia y ahora, obviamente que no es estar en contra de los fármacos. Yo creo que los fármacos hay que usarlos en un momento donde, no sé, hay un fuego y hay que apagarlo, ¿sí? No es tal ir en cual. contra de si hay que tomar un antibiótico. El tema es lo desmedido, ¿no? Y el tema es, bueno, a mí me llega una persona a la consulta y me dice, bueno, yo tengo, no sé, un dolor de cabeza, vivo con migrañas. Bueno, Sí, entonces la solución no es decirle, bueno, a ver si este no te funcionó, vamos con otro antimigrañoso. No, la función mía sería, bueno, tratemos de ver qué pasa con ese dolor, que no esté con dolor, porque realmente a nadie le gusta sufrir y bueno, y uno elige esta profesión y obviamente lo que más intenta es acompañar al paciente, pero bueno, después es averiguar de raíz. Eso es la medicina funcional, es abordar al paciente con una mirada integral, ¿sí? una mirada No integral, ahí pensando, está. exactamente, no pensando en la persona como órganos diferentes. Me duele la cabeza, anda al neurólogo. Tengo algo en el corazón, anda al cardiólogo. O sea, si bien están las Ay, tal especialidades cual. 100%, Sí, las cuales yo respeto y trabajo en equipo porque es una realidad, sí. pero bueno, es tener una visión más general del paciente y acompañarlo y ver cómo está, digamos, en su general, ¿no? Y por eso también se habla tanto del intestino y se logró integrar tanto el intestino como centro de salud en lo que es este tipo de rama de la medicina. Holístico, holística también, ¿no? Sería lo Sí, mismo sí, decirle así. sí. Es una medicina, sí, holística. Como te Y decía, lleva, 100% con evidencia científica y todo, lo que pasa que también mucho de lo que avala o aporta o integra esta medicina tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces, también hay toda una cuestión a veces económica de trasfondo de los avances ¿no? De algunos estudios o cosas, porque bueno, no es ir en contra de ninguna industria, pero bueno, sabemos que la industria farmacéutica y alimenticia son dos industrias que son muy pesadas. que eso, sí, eso es clave. Por eso la te iba a preguntar. Pero, y también que bueno, hay gente que obviamente nosotros muchas veces te pasa algo y terminás yendo a tu prepaga, a tu hora social, y te ve un médico clínico, y la realidad es que quizás ese médico clínico, pobre, hace lo que puede, capaz le tiene que atender a 7 pacientes en una hora, ¿no? Entonces, es muy difícil también en esto de la medicina holística, me imagino que vos tendrás que también indagar en el pasado de la persona, en muchísimas cosas Muchísimo, para o ver. sea, hasta el punto desde cómo nació, si nació por cesárea, si no, o sea, Ay, influye muchísimo sí, en el por el tema de desarrollo. las bacterias, de la flora. Sí, exactamente, sí, sí, voy muy para Muy atrás. loco. Igualmente, yo creo que también la realidad es que la medicina es hermosa, hay excelentes profesionales de todas las ramas, simplemente que bueno, que a veces nos encontramos en una estructura, ¿no? Que cuesta a veces salir un poco de esa estructura en la cual estamos acostumbrados. Y bueno, Tal y cual. un poco de eso también es la medicina funcional, salir de lo más tradicional para empezar a ver la salud en general como un todo, no como una Sí. dolencia. ¿Sí? Sí, porque en realidad realmente estar bien y sentirse bien es un todo, es cómo arranco el día y cómo lo termino, ¿sí? O sea, la Físico, salud va más mental, allá, social, de todos lados es la salud. exactamente. Son muchos pilares, totalmente que Tal sí. cual. Bueno, entonces contémosle ahora justamente a la gente qué es, así que vos sos la experta, este tema del eje intestino, o podemos decir eje microbiota, intestino, cerebro. ¿Qué es este eje? ¿Cómo está comunicado nuestro sistema nervioso con nuestro intestino? Bueno, el intestino en realidad se le dice que justamente es el centro de salud porque, a ver, obviamente que cumple un montón de funciones, pero tiene un sistema nervioso autónomo, o sea, tiene un sistema nervioso propio, pero la realidad es que está conectado justamente con el sistema nervioso central a través de un nervio, que es el nervio vago. Entonces, todo lo que pase en el intestino puede reflejarse para arriba y todo lo que pase para arriba puede reflejarse abajo. Entonces, a veces una sintomatología que uno piensa que puede estar súper alejada, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, tiene su origen en el intestino. Simplemente que la sintomatología puede ser tan amplia que la realidad es que a veces uno cree o piensa en otro síntoma y la realidad es que es abordar todo. Entonces, este eje, este intestino, tiene tantas funciones
tantas funciones que, bueno, que cuidarlo y entenderlo como centro de salud hace que nuestra calidad de vida a largo plazo sea totalmente diferente. ¿Qué funciones de las globales, no? Aparte de De las digerir los alimentos, ¿qué funciones tiene este intestino? Mira, en realidad justamente tiene el 80% de nuestra defensa inmunológica. Entonces, Ay, ya eso desligamos, es, eso es increíble. O sea, en realidad, no solamente, o sea, como tiene justamente nuestro microbioma, ¿sí? Entonces, que son millones y millones de bacterias, la realidad es que se le dice el órgano olvidado justamente. ¿Por qué? Porque en realidad sí. no se le había dado la importancia que tiene porque justamente al alojar tantos microorganismos y ser tan importante como nuestra primer barrera de defensa inmunológica, ahí está el tema de poder cuidarlo tanto desde justamente los alimentos que le damos, el estrés, la actividad física, o sea, son un montón de pilares que nos van a ir acompañando para poder mantener indemne ese intestino, ¿sí? A ver, entre otras de las funciones que tiene, justamente ahí se producen un montón de neurotransmisores. Uno piensa, por ejemplo, en la serotonina que es, que es el neurotransmisor, digamos, de la felicidad, de sentirse bien y todo. Sí. Uno piensa que se sintetiza en el cerebro y el 90, 80, 90% de la serotonina se sintetiza en el intestino. Entonces, una persona que a lo mejor tiene muchísimos cambios anímicos o que justamente viene con un decaimiento o una forma de decir, bueno, yo antes me siento como, no Sí, depresiva, pero con un ánimo muy decaído de que antes como no que lo no tiene tenía. ganas de nada, quizás. Exactamente. Entonces, bueno, justamente va con esto de un intestino que se está empezando a romper, que se está empezando a hacer permeable, ¿sí? Por eso es tan importante entender que cada vez que yo voy a preparar un plato de comida, lo que yo integre y ponga ahí va a ser nutrientes para mi cuerpo, va a ser información para mi cuerpo. Información porque gracias a todo lo que yo le voy a aportar, desde que ingresa en la boca hasta todo el trayecto que va a tener, van a ir cumpliendo funciones para que justamente nos puedan aportar las energías que necesitamos, porque nuestro cuerpo es una planta energética, estamos constantemente Tal cual. produciendo energía. Sí. Entonces, es importantísimo que yo le dé nutrientes de calidad, alimentos de calidad, para que después, a medida que vayamos pasando las etapas, se pueda absorber esas proteínas, esas grasas buenas, esos carbohidratos y se puedan obtener también los minerales y oligoelementos. Estamos hablando del magnesio, el sodio, estamos hablando de la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, el cobre, el silicio, o sea, el manganeso, zinc y selenio son fundamentales, que igual que la vitamina C y el Ay, magnesio para sí. nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a entender un poquitito más lo importante que es alimentarse bien, realmente nutrirse, eh, Nutrirse. exactamente, nutrirse, realmente que uno, bueno, empieza a decir, a tomar otra consideración u otra conciencia con respecto a lo que vamos a ingerir día a día. Sí, ahí es donde el intestino es tan importante, porque uno a veces cree esto de, bueno, a ver, necesito carbohidratos, necesito proteínas, entonces como tal comida. Pero como lo que hablábamos antes, estás estresado, tenés un desbalance en tu intestino, lo que sea, y capaz ni siquiera estás absorbiendo bien esos alimentos. Y termina siendo a veces peor el abordaje nutricional si no vemos lo que hay de base en el intestino. No, Entonces, eso te quería preguntar un poco ahora, ¿qué son estos? O sea, ¿qué se le llama disbiosis? ¿O qué es una permeabilidad intestinal? O sea, si son lo mismo. en realidad, a ver, como te decía, el intestino al tener esta función, ¿sí? De barrera, también por eso no solamente se le dice segundo cerebro porque está conectado con el cerebro y porque tiene un sistema nervioso autónomo, sino porque hace de barrera. O sea, si el intestino está cuidado, si yo llevo una buena alimentación, un buen descanso, si hago actividad física, obviamente si trato de modular el estrés, que a todos nos cuesta, pero bueno, buscar herramientas que nos ayuden, si tengo relaciones sanas, ¿sí? Que estoy acompañada, que tengo buenos amigos en la familia, o sea, la salud es un todo, como decíamos antes, este Sí, intestino puede lograr mantener esta capacidad. ¿Sí? Es como si estaríamos hablando de unas compuertas. El intestino, una vez que llega algo, tanto sea un nutriente, tanto sea una toxina X incorporada por X, una toxina del ambiente, un pesticida, o sea, tendría que tener la función de que si está indemne, estar cerrado, viene el nutriente que tiene que con dejar puertas entrar, abre cerraditas. las compuertas,
deja pasar el nutriente y se vuelve a cerrar. ¿Qué es lo que sucede? En el avance de toda nuestra civilización, en el avance de la industria alimenticia, se empezaron a aparecer un montón de productos, porque realmente son productos que obviamente nos hicieron creer de que nos iban a nutrir, y van teniendo un montón de aditivos, de agregados, emulsionantes, que lo que hacen es ir dañando ese intestino. Sustancias químicas, no artificiales, que en realidad no son naturales. En donde obviamente que está buenísimo que hayamos evolucionado, pero la realidad es que nuestro intestino no evolucionó, o sea, sigue siendo el mismo. Entonces, todo eso que yo le voy a ir dando, lo que hace es que ese intestino empieza a perder esa permeabilidad, esa función de abrir y cerrar las compuertas cuando sea necesario. Eso a veces da sintomatología, entonces hay personas que empiezan a sentir síntomas variados. Puede ir de una gastritis, acidez, decir comí esto y me hincho enseguida, no puedo comer lechuga porque me hincho. Eso en mis Puede pacientes, y más que nada en las mujeres, bueno, vos lo debés ver a morir, el tema de la panza inflada. O sea, Ay, eso la sí, eso y la mayoría constipación. Eso y la constipación también. son como síntomas como muy claves. Pero muchas veces son personas que están todo el tiempo resfriadas, con rinitis, con eczemas, o sea, alergias en la piel. Entonces Sí. vos fijate que son síntomas que son variados, a veces caída del cabello. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué hay síntomas de otra enfermedad que no tenga que ver con el intestino? Justamente por eso, porque el intestino pierde esa capacidad y deja pasar todo. Y en el dejar pasar todo, el intestino se daña. Y una de sus funciones es justamente poder absorber los nutrientes para que vayan a nuestro cuerpo, a darnos energía, a formar hormonas, a formar neurotransmisores, vitaminas, a los minerales y todo, que van a ir a formarnos fibras de colágeno para tener un pelo sano, para tener articulaciones sanos, mis músculos que funcionen, o sea, tiene tantas funciones que la realidad es que cuando este intestino se empieza a alterar, puede dar un montón de sintomatologías y depende la zona donde esté afectada, ahí están las disbiosis, el sobrecrecimiento bacteriano, o sea que en realidad son diferentes nombres, depende el tracto, la parte del tracto digestivo que se ve afectada, ¿sí? O sea, la disbiosis es también un desbalance entre la flora intestinal que tenemos, o sea, nosotros estamos colonizados por millones y millones de microorganismos Tenemos que, más cantidad de microorganismos que de células, ¿no? sí, millones, millones, Eso millones, es algo que y la facultad mucho a mí por lo menos no no, me lo habían enseñado. no, nosotros tampoco. O sea, si bien obviamente tuvimos microbiología, que fue una de las materias donde vimos de todos los microorganismos, nunca se había logrado ver el intestino, o sea, con esta función. Entonces, qué es lo que sucede cuando empiezan a aparecer estos desbalances? Se empiezan a producir patologías. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros vivimos en simbiosis con esa flora intestinal. ¿Qué quiere decir simbiosis? Que nosotros necesitamos de esa flora intestinal y esa flora intestinal necesita de nosotros para vivir. Cuando eso se produce un desequilibrio, ahí es donde empiezan a aparecer todo este tipo de el colon irritable, bueno, el síndrome de leaky gut, que en realidad abarcaría justamente varias de estas patologías, entre comillas, que son alteraciones que realmente si uno hace cambios en la alimentación, remueve alimentos que justamente son tóxicos, si empezás a incorporar alimentos más saludables, trabajás sobre ese intestino, empiezan a mejorar. Entonces, entender al intestino como centro de salud justamente nos Sí, lleva a poder también entender y hacer una autoevaluación de cómo me siento, porque a veces sí, un síntoma que una persona ni se imagina que va por el intestino tiene su origen ahí. tal Entonces, cual. Ahí claro, preguntaron algo que después lo vemos sobre la kombucha y el kefir, en un ratito le preguntamos a la doc. Y te hago una pregunta, bueno, esto justamente porque quizás esto mucha gente no lo sabe, el tema este que tenemos diferentes microorganismos y más que nada, bueno, obviamente bacterias a lo largo, que tenemos, corregime si me equivoco, como que bacterias y microorganismos y lo que es un microbioma tenemos en realidad en muchos tejidos, en muchos órganos del cuerpo, pero en realidad, bueno, donde más hay es en toda la parte intestinal, ¿no? En todo nuestro sistema digestivo. Y está predominan en diferentes zonas, ¿no? predominan en diferentes zonas, pero bueno, por eso Tipos ahí está el diferentes. tema. Hay tipos diferentes, hay lactobacilos diferentes, por eso se habla tanto de los probióticos. Pero bueno, en realidad también lo que hay que entender, independientemente de ese equilibrio que tiene que haber, es que
por ejemplo, en toda la parte genital también hay otra flora, y que cuando muchas veces el intestino se ve afectado, la parte genital también se ve afectada. Y ahí vamos al Sí, caso, por ejemplo, de las mujeres que están todo el tiempo con candidiasis o infecciones vaginales a repetición, que están con óvulos, y a veces no, casi el 95% sí. tiene su origen justamente en esto del intestino, ¿sí? Estamos como que somos millones, ¿sí? Millones de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. ¿Y por qué te digo esto de la simbiosis y por qué hablamos esto del alimento? Porque una vez que yo empiezo como les decía al principio de la charla, que yo armo mi plato de comida, se va a empezar a producir unas cuestiones de reacciones químicas en el cuerpo, ¿no? Entonces, es tan importante desde que entra la comida a la boca, porque se empieza a producir toda la masticación con liberación de enzimas, donde hoy en día vivimos en un ritmo de vida muy estresados, muy a las corridas, donde no le dedicamos a veces el tiempo a decir, bueno, me tomo un ratito y voy a comer. Entonces, ¿qué hacen? Se traga, comemos rápido, ¿sí? Y en esto de que se Sin ni come siquiera rápido, disfrutar, mirando el celular, ¿no? Nos pasa sí, a todos, a veces yo, ay, no. mirando el celular, claro, porque, viste, vivimos como así a las corridas. Entonces, la salud, ¿sí? Y esta flora también depende de todo ese proceso digestivo. Entonces, una buena masticación dedicada y todo hace que a medida que se vaya pasando todo este quimo que se va a ir formando, que va a pasar por el esófago, donde también ahí tiene sus funciones con la liberación del ácido clorhídrico. Ahí está el tema de la acidez, que en realidad no es un exceso de ácido, sino justamente que nos falta el ácido, ¿sí? Que ese ácido se desequilibrió, ese pH. Tiene Eso que te iba a ir. decir antes, ¿cómo vimos? No sé si a mí en nutrición siempre era una de las cosas clave, gastritis, Helicobacter pylori. ¿Cómo se la Bueno, demonizó? Como que era como que era malo tener el Helicobacter pylori por ahí. y lo que pasa que en realidad volvemos a lo mismo, o sea, hay un montón de microorganismos que O la están gente en dice, el tengo una cuerpo. bacteria, tengo Helicobacter Sí, pylori. lo que pasa que, por ejemplo, en la piel, el estafilococo, el estreptococo, son flora habitual de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros Sí, estamos llenos. Lo que sucede es que cuando justamente esto de estar en simbiosis, dependemos uno de otro, pero cuando sucede algo, que bajan mis defensas, esa bacteria, ese honguito, van a aprovechar ese estado de baja inmunidad y colonizan. Lo mismo sucede con el Helicobacter pylori, o sea, van sucediendo un montón de cuestiones. Lo mismo con la cándida. La cándida es un honguito que también está siempre, simplemente que cuando sí. nosotros, sin saber, vamos agrediendo nuestros órganos, nuestro sistema inmunológico, este honguito aprovecha y empieza a hacer de las suyas y empieza, bueno, a dar sintomatología, ¿sí? Porque encima, sí, sí, No, perdón. decime. No, que por eso que generalmente las mujeres vamos al ginecólogo, a la ginecóloga, y siempre es lo mismo que como con cualquier otra área, ¿no? Es el hecho de, bueno, del ovulito, de las pastillas, y no se saca el problema de raíz en realidad, que capaz es ver qué está pasando con el intestino de esa persona, qué está comiendo para generar ese sobrecrecimiento. Lo Y bueno, antes te, no, decime, perdón. decime. No, que No, no me quería quedar porque se me iba a olvidar lo del tema, antes de pasar las preguntas de la gente, lo del tema de, con respecto a la caída del pelo, porque llamó la atención, hola Leo, me llamó la atención la cantidad de gente que me contestó lo del tema de la caída del pelo. Yo digo, ¿qué síntomas tienen? A ver, como para ver qué es lo que aqueja a la mayoría de la gente. Y todos caída, o sea, muchísimos alteraciones menstruales y caída del pelo. Y caída del pelo, el top 10 se llevó. Entonces, esto, ¿por qué lado vendría más? O sea, también que cada persona es un mundo, ¿no? Pero, ¿por qué a no, tanta obvio. gente le puede estar pasando esto? Obvio que cada persona es un mundo, pero la realidad también es que nuestros alimentos no nos aportan los mismos nutrientes de antes. Y lo que más se observa en la población es justamente el déficit de minerales, ¿sí? Estamos hablando de zinc, nos falta selenio, nos falta magnesio, ¿sí? Y vitamina C. El ácido Sí, ascórbico, la vitamina C, es propia del cuerpo y tiene muchas funciones muy importantes, ¿sí? La vitamina C, por ejemplo, todo el mundo la conoce por defensa inmunológica, ¿sí? Sistema inmunológico, pero gracias a la vitamina C yo formo fibras de colágeno, ¿sí? O sea, las fibras de colágeno las tengo en la piel, en las uñas, en el pelo,
pero también la tengo en el intestino, la tengo en todos mis órganos, en mis articulaciones. Las fibras de colágeno me forman todo el cuerpo. Pero acá viene algo re importante. El cortisol, que es una hormona súper importante en nuestra vida, se va a liberar cada vez que estamos ante una situación de estrés. Pero fisiológicamente el cuerpo va a utilizar dos componentes propios nuestros, que es la vitamina C y la testosterona, para poder bajar esos niveles de cortisol. Entonces, si yo tengo mi vitamina C todo el tiempo ocupada con el estrés, Tal mi cual. vitamina C no va a dar abasto para poder producirme fibras de colágeno en el pelo. Si yo Tiene que entro, elegir. exactamente, si yo entro en pauta, prendí la señal de alarma, al cuerpo no le va a importar ir a formarte un pelo lindo, al cuerpo lo que le va a importar es mantenerte vivo, mantener vitales los 4 órganos que son cerebro, corazón, riñones y pulmones, o sea, y listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día nuestros alimentos están deficientes de la cantidad de nutrientes que nos aportaban antes porque nuestra tierra es diferente, ¿sí? Y las tablas Porque, están tan sesgadas seguramente. sí, sí. Los Entonces, alimentos no tienen eso que nos dice la tabla. no, y es una superposición de cosas. En realidad es que los alimentos no nos aportan la misma calidad de nutrientes y además que el intestino se fue dañando justamente porque tenemos trigo transgénico, porque tenemos Eso te el iba a jarabe preguntar. de alta ¿Qué cosas fructosa dañan este intestino? ¿Qué pautas generales podemos dar de cosas que no le hacen bien a nuestro intestino, que es el eje de nuestra salud? y los ultraprocesados es como que tienen que volar de nuestra vida, los paquetitos de Cosas en paquete, y sí, todo lo que tenga etiqueta. Todo lo que tenga etiqueta. etiqueta por lo general es un producto, ¿sí? Entonces, si yo Sí, miro una etiqueta, que esto no se debería enseñar porque uno en realidad tendría que estar acostumbrado a consumir alimentos reales, pero bueno, vas a ver una etiqueta y cuando miras la etiqueta y los ingredientes te das cuenta que hay más de 5 ingredientes de los cuales hay un montón que no conoces. Y esos que no conoces justamente son aditivos y son algunos de los que van rompiendo este intestino. Entonces, ahí ya tenemos un factor predisponente. El otro factor es, como te decía, el estrés. El otro factor es la inactividad física. Otro factor es el trigo transgénico. Mucha gente se automedica, ¿sí? O el exceso. A ver, uf, uno, como volvemos al principio de la charla, o sea, uno, el si sol. quieres dar un fármaco, lo vas a dar, pero el tema es el uso continuo. Bueno, hoy me duele la cabeza, listo, me tomo tal cosa. Ah, mañana me duele la rodilla, me tomo tal cosa. Me duele la panza, me tomo tal cosa. Siempre el fármaco tiene un efecto colateral en otro lado, siempre no es gratuito, ¿no? O sea, No es gratuito a largo plazo. claro. Entonces, bueno, obvio, a ver, volvemos a esto. Hay un montón de fármacos que nos salvan la vida, o sea, y los vamos a tener que usar y gracias Sí, a Dios existen, o sea, pero el tema es que encima tener unos fármacos más productos que no nos van a nutrir, el estrés, el trigo sí. transgénico, toxinas ambientales, El trigo y transgénico básicamente, ¿cómo actuaría? Y en Fácil. realidad, ¿qué es lo que sucede? El trigo fue cambiando desde hace 50 años. Si uno mira las fotos, tiene una alteración cromosómica terrible. Y la realidad es que trigo, avena, centeno y cebada contienen gluten. Y el gluten es algo que el intestino no sabe reconocer. O sea, el gluten va dañando justamente esta función que tiene de compuerta, de abrir y cerrar. Entonces nos encontramos ante un agresor que de manera constante, ¿sí? Va dañando un poquito, un poquito, un poquito. Y como te decía antes, hay gente que a lo mejor va a tener sintomatología mucho más rápido y hay otras personas que no. Hay otras personas que a lo mejor pueden estar muchísimo más tiempo sin alguna molestia, pero bueno, algunos tienen sintomatología más rápido. Y con los Los lácteos puede pasar parecido, ¿no? Que depende de la persona. Yo con los lácteos tengo como, bueno, a vos te habrá pasado lo mismo también en la facu y demás, que bueno, de esto lo hablamos, ¿no? Que son como temas como muy controversiales y que bueno, y que generan odios y cosas, porque si uno habla de la leche y nadie te, o a mí me pasa, si hago un posteo sobre la leche, viste, lo hago como con miedo, porque digo, ay no, pero bueno, la realidad es que también depende de las realidades, ¿no? Porque si vos capaz tenés un niño que vive en un lugar que no tiene acceso a la comida y que vas a priorizar su crecimiento, no, ni no hablar. ponemos en duda que quizás el alimento que le va a dar proteína, calcio, va a ser el lácteo, porque capaz, si no va a tener, capaz solo come harinas el nene, no sé, pero en otros
En Estamos otros hablando ambientes o en otras situaciones puede ser diferente. Contarnos de la totalmente. lactosa. Nosotros como adultos, a ver, si es por el tema calcio, podemos obtener el calcio Priscila, de a un mí montón. también. Hay un montón de otros nutrientes que nos pueden, de otros Sí. alimentos que nos pueden aportar el calcio. Entonces, el tema lácteos es controversial porque la realidad es que la leche de vaca no es necesario para ningún adulto, ¿eh? O sea, el No, que no lo es elige indispensable. lo consume porque obviamente que también la leche tiene algunos como opiáceos que hacen que justamente sea como adictivo, que todos los días querés tomar ese café con leche, ese cortado. Y Sí. el tema de los quesos pasa por otro proceso, entonces por ahí esa caseína, que es la proteína que produce la intolerancia en el intestino, está como modificada. Ahora, volvemos a esto. Si yo tengo una persona, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, directamente no puede consumir lácteos. Una persona que tiene problemas hormonales muchas veces funciona como disruptores hormonales. Y para que se entienda qué son los disruptores hormonales, es como en realidad va a ocupar el lugar, ese alimento o esa sustancia va a ir a ocupar el lugar que en realidad tendría que ir a ocupar mi hormona real, ¿sí? Entonces el cuerpo las confunde y ahí es donde se empieza a producir esta disrupción. Y puede haber Por desde ejemplo, infertilidad hasta problemas en ciclos menstruales, de todo. un montonazo de, Vos de dejá, uno deja de tomar leche y por X motivo volvés a tomar, sea en un helado, en lo que sea, y la panza es bloom. inflama un montón. Y ahí está la respuesta del intestino. Ahí está la Sí, respuesta del intestino, que ya reconoció algo que no le hace bien. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, a ver, no es nunca más en tu vida tomarte un helado, ni es nunca más, o sea, no, no es eso. El tema es, bueno, tratar de mantener el 90% de mi semana una alimentación saludable. Y bueno, si un día me junté, tuve que salir, no sé, me invitaron a comer, bueno, uno acepta también lo que te están invitando, o sea, el gesto no, y a veces acá también en la Argentina esto de que el encuentro también pasa por la comida. sí. Mira, te iba a preguntar un par de cositas que no quería que se me pasen. Por un lado, que el vivo lo está mirando em, la presidenta, digamos, lo está mirando, en realidad se difundió por varios lados lo del, no sé, la Fundación de Fibromialgia de Argentina, que Mira, justamente, bueno, es una patología de las autoinmunes que hasta el día de hoy, viste, que como que hasta la causa tampoco se termina ahí como bien de saber, pero es esto de dolor siempre, ¿no? Y que yo le decía, esto es re interesante porque muchas personas que padecen fibromialgia o alguna enfermedad autoinmune, realmente quizás no saben esto de que quitando lácteos o ultraprocesados o todo, van a aliviar un montón su sintomatología. y la fibromialgia es una mitocondriopatía, o sea, es una alteración de la mitocondria. Sí, Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer, además de sellar y sanar ese intestino, ¿sí? Es justamente lograr, yo siempre hablo mucho de la membrana celular, ¿sí? Cada célula tiene una membrana que es una membrana de transporte, ¿no? O sea, que va a permitir el paso de nutrientes y todo, y porque yo siempre digo, el cuerpo nuestro es una planta energética, ¿sí? Estas sí, mitocondrias lo que hacen es recibir, o sea, en esto que hablamos del intestino que va transformando todos los nutrientes justamente porque tiene que ir llevando. Y justamente la mitocondria lo que tiene que recibir es energía. Cuando yo tengo mi membrana celular que se inflamó, que se oxidó, ¿sí? Porque justamente la alimentación no es la ideal, se empieza a generar un desbalance en esa membrana celular. O sea, todas nuestras membranas celulares están compuestas por omega 3, ¿sí? O sea, que en este desbalance, y que aparte acá en Argentina hay muchos alimentos que están enriquecidos con omega 6 y omega 9, se va produciendo esta diferencia, ¿sí? O sea, nuestra membrana celular tendría que estar mayormente constituida por omega 3. Cuando esto no pasa, esa membrana se empieza como a alterar. Entonces no se puede pasar la misma cantidad de energía al interior de la célula para que esa mitocondria pueda obtener la energía. Entonces, yo tengo muchos pacientes con fibromialgia y justamente mejoran un montonazo haciendo cambios en la alimentación y dándole este nutriente, esta energía para que esa mitocondria pueda empezar a generar. Bueno, hay muchas cuestiones que también por ahí es delicado a veces tocar el tema, pero el tema de los ayunos y ver de qué manera uno puede llegar a generar biogénesis mitocondrial, o sea, hay que darle energía a esas mitocondrias. sí. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer después, pero no quiero que la gente me mate porque hicieron varias preguntas. Esa era una que te iba a hacer yo, así que de paso, y lo pusieron ahí, hablaron del kefir, kombucha y el tema de probióticos. Bien.
¿Qué sería un probiótico y qué es un probiótico y un prebiótico? Para hacérselo fácil a la gente, ¿no? Para hacérselo fácil a la gente, viste que yo te comentaba de que vivimos en simbiosis con toda esta flora que tenemos en nuestro cuerpo. A ver, si todo va bien, desde el proceso, desde la masticación, ¿sí? Cuando pasa por el esófago, estómago, o sea, que llega al intestino, en el intestino delgado se tendría que sacar el 90%, ¿sí? De todos los nutrientes. Y el 10% que queda va a pasar al colon para que justamente ahí que están casi todas alojadas, o sea, muchas, le damos de comer a nuestra flora, gracias a ese pequeño porcentaje que en su gran mayoría tiene fibra, ¿sí? Entonces, gracias a eso, nuestro sistema, ¿sí? Convivimos en armonía. Cuando esto no sucede, empiezan justamente a aparecer toda esta sintomatología del dolor, hablamos del intestino permeable, todo lo que ya venimos hablando, va a suceder que nuestro intestino se empieza a enfermar. Pero, ¿cuál es el problema de dar probiótico a una persona que no hizo cambios de alimentación? Que genera una batalla campal. ¿Por qué? Porque Ese es un tema, tenemos, viste, probióticos de la nada, pero hay que ver. sí, en la medicina funcional trabajamos muchísimo como en etapas, ¿sí? La etapa de remover y reemplazar, remover ultraprocesados, todos los tóxicos, todo lo que nos inflame, reemplazar por alimentos, nutrientes de calidad, ¿sí? Después pasamos a la etapa de reparar. Yo tengo que reparar ese intestino, lo tengo que amurallar para después poder reinocular. Y en esa etapa de reinoculación, ahí van los probióticos. Ahora, ¿todo el mundo tiene que tomar probióticos vía oral? Y no, porque no. ¿Pero qué no serían los probióticos? Los probióticos son microorganismos, ¿sí? Lactobacilos, o sea que uno puede formular para que esa persona los tome. Por lo general, siempre se habla que cuando tienen que tomarlo vía oral, se formulan como 10 cepas diferentes, que son las que, bueno, hay un montón, como hablamos O antes. sea, ya estás como ingiriendo la bacteria viva. Exactamente, sí. En cambio, los prebióticos uno los obtiene de alimentos. Hay un montón de alimentos que nos dan ese aporte, esa fibra para que esas bacterias o esos microorganismos que nosotros tenemos sigan viviendo. Y Claro, ahí está la crezcan, se diferencia. reproduzcan, ¿no? Exactamente, el kefir y la kombucha son excelentes, simplemente que no sabemos específicamente qué cantidad de esos probióticos nos están aportando y tampoco sé en qué intestino lo está recibiendo, ¿sí? Tal Porque cual. a lo mejor vos escuchaste mucha gente que dice, yo tomé kefir y me hizo mal. Claro, el tema es que te O hace algún mal con... yogur con probióticos, o sea, lácteos con probióticos, capaz estás... Son excelentes, no digo que no, el tema es que, a ver, el kefir y la kombucha, no, uno no sabe en qué intestino lo estás dando. Claro. Entonces, lo más importante antes de llegar a esa etapa es siempre remover todo lo que uno se da cuenta que son tóxicos, gaseosas, aguas saborizadas, en los empaquetados, o sea, los paquetes o cosas que uno se da cuenta que no son ni frutas ni verduras ni fuente de proteínas naturales, o sea, que no es un huevo, o sea, se entiende, independientemente Tal de cual. la proteína que uno quiera obtener, tanto sea animal o vegetal. Ahí, Pero, antes de preguntarte del ayuno, una amiga me preguntó porque es mi amiga, y esa perfecto, pregunta la tenés tengo que que hacer. preguntar. Preguntó del acné. O sea, si podría llegar a tener la microbiota con el acné. Totalmente que sí, está súper relacionado, el acné está súper relacionado, se le dice eje intestino, cerebro, piel. Por eso el tema del eczema, Ah, el acné está súper relacionado con un intestino que está dañado, que está permeable. Sí. ella está ahora haciendo su huerta, viste, todas esas cosas, y que capaz todo esto se Bien, empieza muy a bien. modificar. Así que bueno, y acá preguntan en qué ayudaría el ayuno, justamente en este intestino permeable, ¿no? Y mira, el ayuno en realidad justamente nos ayuda a tener esta ventana de descanso digestivo para el cuerpo, ¿sí? Un reposo digestivo. A ver, uno de los grandes problemas de la civilización es que independientemente de todos estos aditivos y estos alimentos nuevos, alimentos, ¿no? Alimento. Se empezó a picotear mucho, ¿sí? Se generó esto hace muchos años cuando se endemonizan a las grasas, ¿sí? Que meten a todas las grasas en la misma bolsa. Si se sacan las grasas del alimento, ¿qué te quedan? Proteínas y carbohidratos. Entonces se pasó a consumir muchos carbohidratos. El tema de los carbohidratos es que es un combustible de energía mucho más corta que lo que me aporta energía a nivel de las grasas. Entonces se pasó a esto de tener que comer cada 2 horas, ¿sí? Entonces, en esto de tener que comer Todo cada 2 esto, horas, perdón, Doc, con una industria atrás que nos venden que tenemos que comer
los aritos de colores, o sea, todo esto fue en los 70, 80, toda la industria cerealera con la FAO y todo carbohidratos a morir. Y todo ultraprocesado, ¿no? Entonces, a comer a cada rato, hay que hacer 6, 7 comidas en el día. A mí me enseñaron eso. Sí, pero a ver, todos lo hemos pasado. A ver, yo también he comido en su momento cada 2 horas y que había que hacer el desayuno a la media mañana, el almuerzo a la media tarde, la merienda. ¿Me entendés? O sea, tenías que vivir pendiente de tener que salir con una viandita, o sea, pero bueno, también tiene una explicación con respecto a esto del combustible que yo le doy a mi cuerpo, ¿no? Entonces, no es no consumir carbohidrato, el tema es qué fuente de carbohidrato le doy yo a mi cuerpo. No es lo mismo consumir una barrita de cereal de carbohidrato que unos brócolis, que coliflor, que algunas verduras, que algunas frutas, ¿sí? Los frutos secos también me aportan carbohidratos, o sea, entonces, esto de estar comiendo tan seguido hace que se libere de manera continua la insulina, ¿sí? La insulina también es otra hormona que es súper protagonista en nuestra vida, en nuestro día a día, que es necesaria, obviamente que es una hormona que es muy necesaria, simplemente que si yo estoy todo el tiempo estresando el cuerpo con comida, ¿sí? Voy a hacer estos picos de insulina, y la insulina cada vez que hace muchos picos también estimula el cortisol. Entonces, el cortisol, cada vez que se eleva, rompe fibras de colágeno. Y como te dije en un principio de la charla, si rompo fibras de colágeno, también mato flora intestinal. Entonces, no solamente por sanar el intestino, sino porque fisiológicamente el hígado es un órgano muy importante en nuestra vida, ¿sí? Porque es un órgano de desintoxicación, es un órgano donde se van a producir un montón de cuestiones. Entonces, respetando los ritmos circadianos, uno a la noche empieza justamente a bajar la actividad de nuestro cuerpo, entonces como lo ideal sería siempre como que a partir de las 8 de la noche ya el cuerpo cambia, o sea, se empiezan a liberar. Al revés a todo lo que la cultura argentina, ¿no? Porque en otros países viste que no es tan así. En otros países de repente es la última comida, es a las 6, 7 y se terminó. Acá estamos acostumbrados a las 11 de la noche, la gente come todo. Sí, exactamente. No estamos hechos para eso. No, y el tema en realidad es que a lo mejor se cenó a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana ya estás desayunando y no existe ese reposo digestivo. Entonces yo no digo que todo el mundo ayune 16 horas, simplemente que se trate de darle al cuerpo ese descanso de 12 horas, una cena descansar. Un poquito más tarde, porque eso nos ayuda al intestino y sobre todo lo ayudamos al hígado, que es un órgano tan importante porque va a desintoxicar, va a eliminar todos los productos de desecho, va a empezar a producir, o sea, es re importante ese órgano. Entonces, es su majestad. Sí, entonces... Como, no sé si el hígado, los riñones, re comentario de nerd. No, bueno, o sea, tenemos órganos que son vitales, ¿sí? Sí. Y dentro de los órganos de desintoxicación el hígado es uno de ellos. Entonces, cuidarlo justamente... Por eso a veces, Doc, no sé qué pensás. Y decime, por favor, si estoy equivocada, yo te digo algo ahora que se me viene así de escuchar a tanta gente, ¿no? Que yo escucho mucho, por lo menos como Nutri, bueno, no sé si te conté que una pichi total, pero hasta segundo en medicina hice. Y bueno, entonces, algo caso, más o menos... Y que dicen, ¿para qué dejar reposar el tema de las dietas detox y estas cosas? Porque si total para detoxificarte o para todo el tema ahí no me sale ahora de los equilibrios de pH, tenemos salida de los riñones. Sí, está bien, pero por más que tengamos ahí de riñones para alcalinizar a nuestro cuerpo, para usar los sistemas buffer, estar en equilibrio, ¿por qué los tengo que igual estar sobrecargando? Que con el criterio de que yo los tengo, entonces como cualquier cosa. No, me parece que hay que dejarlos reposar, porque lo puedan hacer no significa que los tenga que sobrecargar. Es más, en realidad ya una desintoxicación es dejarlos ultraprocesados, es sacar los azúcares refinados, es sacar las gaseosas, es sacar las aguas saborizadas, ya eso ayuda a desintoxicar y a limpiar el cuerpo. O sea, a ver, el cuerpo es una máquina perfecta, siempre va a tratar de hacer todo lo posible para mantenerte vivo como sea. Lo que pasa que así como es una máquina perfecta, cuando se empiezan a producir estos desbalances, va a tratar de ver la forma de poder acomodar todo este lío, ¿sí? Y bueno, y en acomodar este lío empieza a desacomodar otros sistemas de nuestro cuerpo. Claro. Y ahí está
de los grandes problemas, de los cuales también por eso nos estamos enfermando, ¿sí? Porque empezamos a consumir un montón de productos que no nos nutren, porque justamente vivimos ante situaciones de estrés, porque estamos expuestos a toxinas ambientales, por los pesticidas a los que estamos en contacto. El tema de los plásticos, o sea, hay muchos plásticos que van liberando un montón de sustancias que también son dañinas. Entonces, en realidad no es volverse loco, sino de a poco empezar a hacer cambios. Es decir, bueno, voy sacando todos los empaquetados de mi casa, me mantengo más por al súper ir a comprar productos de limpieza, compro en la verdulería, o sea, entonces paso por la dietética y compro, no sé, a lo mejor, qué sé yo, algunos frutos secos, o sea, empezar a hacer esos pequeños cambios, si no te moves, empezar a moverte, buscar... Todo suma, cambiar esas botellas de plástico de a poquito por botellas de vidrio, ¿sí? Entonces, son pavadas que de a poco... El agua filtrada. Sí. Pero por eso Pero todo de bueno, a poquito. el agua filtrada ya por ahí es otro gasto, ¿no? Pero Sí. sí, O de quién lo puede la comida, hacer, obviamente que sí. o las frutas y las verduras orgánicas, ¿no? Porque eso también me encuentro con que realmente es muchísima gente la que, quizás gente que en una de esas te sigue a vos, o bueno, o ya está como, o está más interiorizada con todo este tema, o más, viste, la gente que es muy de la estética, del fitness, como que ya está como más familiarizados con estos temas, pero la mayoría de la gente no, y quizás realmente no saben que todas las frutas, verduras que comemos están repletas de venenos, de químicos que no hay control. Y a ver, yo no es que cuando alguien viene al consultorio lo primero que le voy a decir es, primero que coma frutas y verduras, o sea, que deje los paquetes, y vamos de a poquito en la medida que se Totalmente. pueda, ¿no? No sé qué Sí. opinás con este tema. Aunque sea las que más comés, comprar las orgánicas, que hoy en día hay muchos grupos y muchas cooperativas que están Sí. produciendo. No, y aparte de esa manera te garantizás realmente de consumir las frutas y verduras de estación, ¿sí? Que no Sí, pasaron justamente por ninguna cámara, ni que están congeladas hace mil y que, bueno, obviamente van perdiendo nutrientes. Pero yo creo que los mejores cambios son los que uno los va haciendo de a poco y los sostiene en el tiempo. Esa es de a la realidad. poquito. Y de a poco hay que ir cambiando, obviamente que a veces la vida te sorprende y te encuentra con enfermedades muy de golpes donde los cambios los tenés que hacer de manera abrupta, pero lo ideal es que si uno puede entender la salud desde otro lugar, son cambios que valen la pena totalmente porque vos te Sí. empezás a sentir distinta. El tema te incluso del peso y la balanza. O sea, si yo no tengo un intestino que esté sano y un metabolismo que esté en condiciones, con hormonas que estén equilibradas, con la insulina, con el cortisol, la leptina, la grelina, o sea, que son hormonas que nos manejan todo el cuerpo, y se va a complicar, porque a lo mejor Ahí es donde estoy cuesta el descenso. en esto de la dieta yo-yo, de que estoy todo el tiempo, o sea, que me funciona esto, me funciona, y nunca va a funcionar si yo no cambio de raíz. Si no hago cambios que sean sostenibles, donde, como te decía antes, o sea, yo me siento bien desde que arranco el día, o sea, que tengo energías para todo, para trabajar, para pensar, para estudiar, para moverme, para ir a hacer actividad física, para juntarme con amigos, o sea, para disfrutar desde otro lugar, ¿sí? Sí. El tema del sueño también es clave, ¿no? Obvio. Creo que hay alteraciones. No, es súper clave, porque así como hablábamos antes de la serotonina es precursor del 5-HTP, o sea que yo necesito eso para poder empezar a producir el sueño. Si bien la melatonina se libera en la glándula pineal, que está bien acá arriba, esto de el celular, estar hasta altas horas con las luces, ¿sí? O sea, con estas luces azules que nos van inhibiendo ese eje, entonces cuando yo me tengo que ir a dormir, estoy como allá arriba porque alteré mi ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque estoy con luces fuertes hasta tarde, porque estoy con el celular encima, porque a lo mejor, qué sé yo, me quedé mirando tele, porque cené tarde también. Entonces esas hormonas que fisiológicamente se deberían ir liberando en determinados horarios, empiezan como a correr su ritmo. Muchas veces sucede que una persona también incluso está súper cansada, se duerme y al rato se despierta. 2, 3 de la mañana ya está arriba. ¿Por qué? Porque tiene alteración del cortisol, ¿sí? Entonces, este cortisol... Ay, Doc, yo eso lo viví tanto. Gracias a Dios ya no, pero cuando pasó el tiempo y me informé y miré muchos videos y esa soy yo, durante 2, 3 años fui yo. Y 3 años ¿Viste? sostenía levantarme a las 3, 4 de la mañana. Siempre. Claro, porque ese cortisol está alterado.
O sea, el cortisol es como la alarma para todo, la alarma de huida, la alarma de despertarme hace su pico a las 8 de la mañana. Si yo descansé bien, ahí arranca el día y me va a ir acompañando, que va a bajar su actividad obviamente cuando yo ya me voy a ir a descansar. El tema es que si yo, es como un celular, si yo el celular lo cargo un ratito, pero no lo llevé a nivel 100, me va a durar menos tiempo. Lo Claro. mismo pasa con el cortisol. Cuando yo tengo alterado esa hormona, empiezo a alterar todo mi eje. Y al alterarse ese eje, me sucede esto. Me despierto a las 2, 3 de la mañana con todas las pilas, y la realidad es que después, claro, son las 12 del mediodía y estoy en batería Y baja. sentís que dormiste mal aparte, como que el sueño no fue reparador. Gracias, Pedro, ahí por ahí que dijeron algo que nos agradecen por el vivo. Ay, Pero bueno, sí, y no sé si te pasará a vos con tus pacientes. A mí, todos me manifiestan que 3 de la mañana, 2 de la mañana, todo el mundo se está... Yo trato con pequeñas cositas, hola, Nehuen, de quizás decir, bueno, levantate y pequeñas cosas, ¿no? Quizás así como más de biohacking, pero que a veces necesitas como que alguien capaz te... Esto de levantarte, lo primero que haces, no agarres el celular ni bien te levantás. no. Salí al balcón, salí a tu patio, abrí la puerta, mira el sol, o Mirá sea, lo o lo que haya, porque estos días está medio difícil. sí, 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 sí. Y ya ahí Pero bloqueás a la melatonina, bueno, vos sabrás decirnos mejor, ¿no? exactamente, sí, pero vos sabés qué importante es el sueño, porque a la noche nosotros reparamos y regeneramos y sirve para todo. Los niños crecen de noche, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Una persona que entrena, ¿sí? Obviamente que va a ganar masa muscular haciendo entrenamiento, alimentándose como tiene que alimentarse, pero el músculo crece de noche. Entonces, si La yo no hormona de descanso, crecimiento en el sueño, en el no REM. claro, la hormona de crecimiento por lo general se empieza a liberar como a las 2 de la mañana. Entonces, o sea, Sí, van produciendo un montón de cuestiones fisiológicas que se van alterando. Obvio que por ahí es difícil explicar tantas cosas, ¿no? Pero en un general, en un pantallazo, es muy significativo estos pequeños cambios que podemos hacer para mejorar todo, pues no estamos hablando de solamente un intestino, sino de todo lo que eso implica, tener hormonas, tener vitaminas, que cada uno vaya cumpliendo la función que tenga, porque como yo esté adentro, se ve reflejado como estoy afuera, ¿sí? O sea, lo que uno ve desde afuera en realidad a veces también es un poco esto de la cara cansada. ¿Qué te pasó? O sea, obvio, todos podemos tener una mala noche, pero eso que se vaya reflejando constantemente también habla, ¿sí? De una sí. salud, de algo que está alterado. Sí, ahí nos van diciendo tantas cosas, mira, por ejemplo, que dicen que, bueno, de que de repente brotes así como de mal humor, ¿no? El tema del estado de Bueno, ánimo, pero ¿no? ¿sabés qué está sucediendo también? Que con esto de la cuarentena estuvimos como muy encerrados y estamos poco expuestos al sol. Y el sol nos ayuda a producir una vitamina que hoy ya en día no es una vitamina, es una hormona, Una que es la hormona. vitamina D, exactamente porque tiene muchísimas funciones, es una hormona inmunomoduladora, que gracias a esa vitamina D yo puedo tener otro ánimo, porque la vitamina D con la serotonina son fundamentales para mi estado de ánimo, son fundamentales. Entonces, estamos en una etapa donde todo el mundo está un poco más malhumorado, donde todo el mundo está cansado, donde Hay angustia también. muchísima preocupación, o sea, son muchas cosas. Por eso también se están viendo tanto esto del mal descanso a la noche. Pero la vitamina D es sumamente importante y poder exponerse, salvo estos días, ¿no? Que bueno, obviamente está lloviendo, no se puede, pero tratar de Pero exponerse siempre, 15 minutos al sol, 15 minutos, te cambia el día. Te cambia el día tal porque es cual. salud para tu cuerpo, te cambia el humor, te cambia todo. Entonces son pequeños tips que son gratuitos. O sea, tomar Sí, sol es gratuito, no tiene ningún costo, es solamente no ponerse ese ratito el protector solar, porque si yo me pongo el protector solar, bloqueo y la vitamina D no se produce, ¿sí? no. Para poder producir vitamina D yo no solamente necesito el sol, sino necesito también tener fuentes de grasas, porque la vitamina D necesita colesterol. Y entonces empezar a incorporar grasas buenas a nuestro cuerpo ¿Por qué también es tiraba las yemas importante. cuando estudiaba en la facultad, Doc? Todos hemos pasado por eso. Ay, Todos no soy la pasamos por única. eso. Siempre Todos hablamos con mis pasamos por amigas eso. Nutri, ¿por qué tirábamos la yema? Sí. Y la yema nos aporta vitamina D, nos aporta colesterol, la verdad Sí, que sí, tiene el, muchos. el problema no es tanto, no es la grasa, sino es la harina, el ultraprocesado, el paquetito, el químico, que Sí, bueno, la idea es que con todo lo que hablemos hoy, por lo menos con que pongan en práctica un tip
el sol, el tomar agua, mirar dejar las cosas de paquete, no sé, algo ya es un empezar. Es mucho, Y eso, es ir cambiando. es ir Yo por lo menos cambiando. me pasó que arranqué también al principio de la cuarentena, que supongo que nos habrá pasado un poco también a todos, como que me fui un poco del eje, yo aparte por temas personales, anduve con unos líos, y empecé de a poquito a todos los días exponerme, ni bien me levantaba estos 10 minutitos al sol. 10 minutos, me levantaba y estaba así en el balcón, y vos podés creer que habrá pasado 2, 3 semanas y yo volví a tener mi sueño otra Y vez. que Caigo a regula. la 1 muerta y hasta las 8 no me levanto. No, está perfecto. Está perfecto. Igual, a ver, aunque sea, mucha gente no tiene patio, pero aunque sea un poquito, si en algún ratito da el sol a través de la ventana, también se puede. O sea, es un ratito. No nos lleva Ahí, mucho tiempo comparado con todo lo que nos aporta a nivel de salud. ¿Sí? ahí dijeron algo de que yo no soy team en contra del chocolate, así que, porque dicen dejarlos procesados, dice, me cuesta porque me gustan los chocolates. Y Pero vos qué pensás, ¿un buen chocolate? el tema es la calidad del chocolate. El chocolate, un cacao amargo, sin aditivos, sin nada, un 100% o de un 80 para arriba, un 70 para arriba, te está aportando también una fuente de grasa buena y bueno, en realidad también tiene sus beneficios a nivel anímico. No comerse todo el chocolate, pero un cuadradito de un chocolate de calidad, ¿por qué no? O mismo también yo un día iba a subir una recetita y después al final no terminé haciendo, pero con aceite de coco y con cacao amargo, podés Sí, hacerte una especie de chocolate casero y eso no tiene nada de malo. exactamente, lo puedes rellenar, El, le pones frutos secos. el tema es si vas y te Súper. compras, no sé, el shot, el block o alguno que cuando Sí, jarabe de el tema glucosa, azúcar, maní, bueno, el eso, maní está bien. es el chocolate La grasa de la grasa trans, claro, exactamente. La grasa que está hidrogenada, la grasa que justamente no es la grasa de calidad. ¿Sí? tal cual. Bueno, entonces yo voy a ir cerrando de a poquito porque si no ya veo que va a pasar que va a aparecer El el contador. relojito que queda, de que queda un minutito. Bueno, ahí, porque ahí lo preguntaron varias veces. El tema rapidito de urticaria puede tener que ver, sí, también. O sea, tendría que Igual, verse. obviamente, eso hay que verse, pero siempre mejorar el intestino va a mejorar cualquier afección en la piel, siempre. Entonces, obviamente que cuando uno detecta ya el alimento, ¿sí? O el producto, o el contacto con algo que es lo que genera la urticaria, mejora. Pero la realidad es que tener un sistema inmunológico bien en condiciones, el cual está el 80% de nuestro intestino, hace que nuestra salud cambie, de no estar congestionado, resfriado, cansado, enfermarnos todo el tiempo, o sea, de tener lesiones en la piel. Uno a veces lamentablemente se acostumbra a vivir así, pero no es como tenemos que vivir. No. Y algo clave me parece que creo que no sé si lo hablamos antes o lo leí en tu Instagram y justo lo hablé con unos amigos también el otro día. Qué importante es este tema de que, no sé, que espero que les quede esta frase de escuchar al cuerpo, de qué es lo que te Sí, está pidiendo el cuerpo, de tomarte un minuto para ver qué es lo que realmente te está pidiendo el cuerpo. Si tenés súper ganas de importante. comer eso, ¿por qué? Es ¿No? súper importante escuchar el cuerpo. Yo lo digo a diario, porque en realidad también estamos tan chipeados con tantas cosas, que hay que comer cada tantas horas, que hay que tomar esto porque si no te enfermas, que entonces a veces uno no se escucha. Y la realidad es que el cuerpo habla, y habla hasta incluso con la sintomatología. Si estás cansado, bueno, pará, ¿por qué estoy cansado? ¿Qué estoy haciendo para estar cansado todo el tiempo? ¿Dormí bien, no dormí? ¿Estoy regenerando? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? Porque cuando uno come mal también te sentís mal. O sea, porque Sí. tu sistema energético cambió totalmente. Entonces, realmente escuchar el hambre real también. O O sea, muchas veces quizás, viste, las ganas de un carbohidrato, y quizás no es un carbohidrato, capaz tenés sed, y por eso vas a comer una fruta, eso porque en realidad tu justo es cuerpo lo que te necesita estaba por hidratarte. decir. Mira, Justo lo que te estaba por decir. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, a la mañana cuando nos levantamos, venimos toda la noche sin tomar líquido, ¿sí? Sin tomar agua. Es tan vital como eso. Entonces, a veces la primera oleada de hambre no es hambre real, sino que es justamente sed. O sea, la sed no siempre se manifiesta como sed, sino que muchas veces da hambre. Entonces, está muy bueno, así como también otra recomendación, levantarte, tomar un vaso de agua tibia, agua natural, con si querés un poco de limón o no, pero eso ayuda un montonazo a justamente arrancar el día, hidratarte, a darle a tu cuerpo lo que necesita, que es agua,
Y bueno, y ahí empezar a escuchar realmente si tenés hambre o no, tomarte un té, unos mates, un café. Y Tal bueno, cual. ¿tengo hambre? Yo, por ejemplo, lo que me pasó, me hicieron un implante la semana pasada, tomé antibióticos y estos días el cuerpo me pidió yogur. Claro, Me fui a claro, comprar un yogur. Ah, dice que claro. quedan 20 segundos, bueno, ya Bueno, termina. Entonces, bueno, muchas gracias, Doc. no, por Gracias, favor, un gusto a todos los que estuvieron y gracias por invitarme. dale, bueno,